Convivencia en la escuela. Manejo del conflicto desde la ética del cuidado. La ética del cuidado es ante todo una forma de vida que prioriza las relaciones humanas alrededor del cuidado, entendido este como el afecto en su máxima dimensión. Esta conferencia hará una profunda y clara reflexión sobre el significado del cuidado, sobre lo público y lo privado como espacio de reflexión sobre el cuidado mismo. Haremos énfasis en lo que significa el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro, el cuidado de lo que es de todos, el cuidado de la palabra. Elementos estos que, de ser posibles, garantizarán la convivencia en la escuela y la garantía de los derechos humanos para todos y todas en el entorno escolar. Buenos días, compañeras y compañeros maestros, jóvenes que hacen parte de los consejos directivos y todos los miembros de la comunidad que participan en estos órganos de dirección de los colegios que son tan importantes. Desafortunadamente no los puedo acompañar personalmente porque pues tendría que dedicar muchísimos días a este desarrollo, pero espero que este medio, aunque sea un poco frío, nos ayude de todas maneras a empezar a desarrollar algunas ideas sobre lo que tenemos que hacer en los colegios, sobre lo importante, sobre lo indispensable de hacer en los colegios. Lo primero que tenemos que pensar es qué función cumple el colegio. Yo creo que a veces nos perdemos un poco pensando que la más importante función de la institución educativa es preparar a los niños para que contesten correctamente una serie de pruebas y de exámenes en los cuales deben sacar muy altos puntajes. No es ese el fin de la escuela. Desde luego que sacar buenas calificaciones, desde luego que aprender muchas cosas de la historia y de la herencia de la humanidad, de la herencia cultural, es parte de lo que le corresponde hacer a la escuela. Y es parte importante de lo que le corresponde hacer a la escuela, pero no es todo. Ni eso es el único parámetro de la calidad. La calidad está dada sobre otra cosa, sobre una cosa muy importante que es la formación de seres humanos. Y la formación de un ser humano es algo muy complejo. Fíjense ustedes que lo que define el proceso de la humanidad es su propio esfuerzo por hacerse más humana todos los días. Cuando el niñito nace muy chiquito, digamos que es una persona integral, pero solo se irá haciendo humana en la medida en que la educación y la cultura y el contacto con los demás le vaya agregando a él esa herencia, ese legado maravilloso que constituye toda la cultura universal. Por eso la educación es el camino a la humanidad. Y esto es el punto sobre el cual tenemos que basar nuestro esfuerzo y el punto de discusión clave de los consejos directivos. No puede haber un consejo directivo de un colegio que no se ocupe de lo humano. Y en ese tema de lo humano hay muchas cosas que tienen que ver con niños y niñas y jóvenes que puedan crecer sanos y felices. Felices no con una felicidad de esas del paraíso terrenal, de que todos los días estamos muertos de la risa, saltando como en las nubes. No, esa no es la felicidad real. La felicidad real está hecha de muchos momentos diversos, está hecha también de tristezas, está hecha también de situaciones duras, está hecha de retos, de la capacidad de encontrarse uno con uno mismo y descubrir que es capaz de superar las dificultades. Yo creo que la formación de lo humano no consiste pues como en estas cosas de novela rosa donde todo el mundo está muy feliz y todos los finales son felices. No, hay niños
que tienen muchas dificultades en la escuela. Hay niños que tienen dificultades porque les cuesta un poco más de trabajo aprender, o porque sus condiciones socioeconómicas pues son muy duras y de alguna manera tienen que confrontarse diariamente con la supervivencia. Hay niños que infortunadamente no han tenido la suerte de crecer en una familia armónica que los acompañe, que los proteja, que los quiera, que les muestre afecto, que los cuide. Que los cuide. Los colegios reciben un montón de niños y se tiene la sensación de que algunos de ellos, pobrecitos, vienen francamente descuidados. Eso es fácil de distinguir, un niño descuidado, porque es un niño que eventualmente está sucio, que eventualmente no tiene la capacidad de expresión y de sonrisa que le permite comunicarse fácilmente con los otros. Es un niño que a lo mejor ha sido maltratado, ha sido golpeado, ha sido su autoestima ha sido golpeada también en su ámbito familiar, o por sus hermanos, o por sus compañeros de colegio. Esto que llamamos un niño descuidado es un niño al que claramente uno diría le hace falta una dosis muy importante de afecto que le aporte a algo de su felicidad. Decíamos que la felicidad no es esta de la novela Rosa, y decíamos también que la felicidad es un elemento importante del desarrollo escolar. Pero entonces, ¿qué es la felicidad? Si no es estar uno absolutamente ausente de problemas, no, es la conciencia de la capacidad que yo tengo para vencer la dificultad. Eso es lo que hace a un ser humano, en otros términos lo llamamos realizado, capaz de decir, yo tengo estas características y yo me siento seguro de mí mismo, en mí mismo, y tengo confianza en que podré superar los retos. Esos retos son los retos que le plantea su vida cotidiana. Es el reto de hacer buenos amigos, es el reto de querer y hacerse querer, es el reto de aprender, es el reto de ser bueno en los deportes, es el reto de ser ágil en las competencias de distinta naturaleza que plantea la vida entre compañeros. Es el sentirse cómodo frente a sí mismo, verse al espejo y decir, ve, yo soy chévere. Y no a estos niños que están siempre tan infelices porque se sienten feos, porque se sienten gordas, porque se sienten brutos, porque de alguna manera hay una sociedad que no los ha cuidado lo suficientemente bien. Y muchas veces los colegios empiezan a sentir que en sus entrañas, así como si fuera ya en su interior, empieza a haber unas luchas intestinas muy complicadas que empiezan a amenazar conflictos de toda índole. El conflicto que surge entre el niño más grandecito y el más pequeño, porque el más grande quiere hacer un ejercicio de poder y maltrata al chiquito, lo matonea, como lo decimos en términos vulgares. O el conflicto que surge entre adolescentes porque un chisme empieza a rodar de que una muchacha le está poniendo los cachos a un supuesto novio, y entonces esto genera toda una riña y un conflicto, y se dividen en grupos y se seccionan y se empiezan a odiar. Esto es una cosa que daña un nivel de felicidad, que es la felicidad institucional. Esto que en términos empresariales o en términos institucionales se llama el clima organizacional. Empieza a haber un mal clima organizacional. Podríamos decir hasta cierto punto que el cuerpo escolar se está enfermando, que hay algo ahí que lo corroe, hay algo ahí que no le funciona bien. Hay ahí una especie de virus que le genera dolor a esa organización. Y ese dolor es lo que llamamos el conflicto.
Y el conflicto no entendido como la diferencia de ideas, que ese es sano. Y el conflicto no entendido como la competencia sana y la emulación que hay entre dos equipos deportivos que ambos quieren destacarse. O el conflicto que surge de tener posiciones frente al conocimiento diversas. Entonces puede haber toda una discusión en una clase de literatura en torno a si una telenovela que se está proyectando es buena o es mala. Y eso, digamos que es un nivel de contradicción, pero no necesariamente es un conflicto negativo. Conflictos negativos son aquellos en los que los chicos se empiezan a maltratar, empiezan a generar toda clase de mecanismos de agresión entre unos y otros, o cuando los maestros entre ellos se pelean de una forma inconveniente, y no necesariamente porque sean malos maestros o maestras, no, sino porque a veces no tienen el manejo de sus tensiones, no tienen el espacio para resolver sus diferencias, hay celos, hay malestares de carácter personal, hay incomprensiones y todo este tipo de cosas que digamos son normales en el transcurso de la vida humana, se vuelven muy graves en una institución educativa cuando no hay un mecanismo de reconciliación, de solución de los conflictos, y esto es lo que nosotros estamos llamando la ética del cuidado, es decir, entrar en una dimensión un poco diferente de las relaciones escolares. Yo creo que vale la pena que ustedes en los consejos directivos puedan conversar a lo largo del año, a lo largo de sus sesiones, sobre algunos elementos que hacen parte de esto que se llama la ética del cuidado. ¿De dónde surge este concepto? Si nosotros apreciamos la historia de la humanidad y la manera como la humanidad ha resuelto muchos de sus conflictos, nosotros encontramos que lo ha hecho mediante dos mecanismos, básicamente. Un mecanismo que es lo que llamamos la ética de la justicia, que es cuando los seres humanos se han ido proponiendo desde la época de los sumerios escribir las normas y las leyes que rigen a todos. En esto se basa el derecho y en esto se basa el Estado de Derecho, es decir, que hay un conjunto de normas claras que son válidas para todos los ciudadanos. Eso es lo que nos hace iguales ante la ley. Ese es un elemento fundamental de la constitución de las sociedades y del desarrollo de la civilización, la ley que nos cubre a todos, la ley que nos garantiza nuestros derechos, pero la ley que nos obliga a cumplir nuestros deberes. La ley que además prevé que se castigue de alguna forma a quien falta a esas normas que son de protección mutua de la comunidad. Eso es lo que llamamos la ética de la justicia, es decir, una forma clara, escrita, que no tiene dudas y ante la cual todos debemos someternos para poder convivir en paz, para poder encontrarnos como seres humanos. Pero si uno explora un poco, se da cuenta de que no siempre es ese el criterio que rige en el manejo de la vida humana y de los conflictos entre personas. Hay otra forma. Cuando nosotros miramos el núcleo familiar, por ejemplo, cuando nosotros vemos una familia en la que hay 4 o 5 hijos, como había antes estas familias numerosas, y veíamos un papá y una mamá que tenían que trabajar muy duro los dos para sostener esa familia, y uno decía, ¿y cuál es la justicia que funciona en esa familia? Es un poco distinta porque no hay familias que se sienten a escribir un código legal,
donde todos los hijos, los 7 hijos, sepan que ahí están escritos los 10 o los 25 o los 42 mandamientos de la familia. Es una especie de ley interna, pero además una ley interna muy flexible, de tal manera que no se dice en ninguna parte prohibido romper los jarrones de la casa, pero más o menos todos sabemos que no se deben romper los jarrones de la casa. Pero resulta que si la hermana mayor un día tiene una rabieta y una pataleta y toma un jarrón de estos y lo tira contra una pared, de pronto recibe un castigo muy grande, pero a lo mejor el pequeñito, que es muy consentido, está jugando con una pelota y rompe un jarrón y lo único que se hace es recoger los pedazos, pero el niño no recibe ningún castigo. Entonces uno dice, ¿cuál es la ley? No era igual de grave romper el jarrón por parte de Marianita que por parte de Felipito. No, porque es que allí hay unos factores distintos que consideran el contexto, que tienen en cuenta que es que Felipito es muy chiquito, que todavía no se controla, que además debía haber alguien cuidándolo en ese momento, que no le tenían que haber prestado la pelota para que jugara en la casa. Mientras que Marianita es muy mal geniada y Marianita, cada que se le lleva a la contraria, genera un conflicto terrible. Entonces allí el castigo se regula de otra manera, pero también depende de cuál es el estado de ánimo del papá. A lo mejor el papá ese día llegó muy contento porque le pasó algo muy bueno y dejó pasar la situación de Marianita porque el contexto general de la familia no daba para que una pataleta de uno de los 7 hijos dañara todo el clima familiar. Bien, esto es lo que distingue de alguna manera la ética pública de la ética privada, o el espacio de lo público y el espacio de lo privado. El espacio de lo público, la ciudadanía, está regulado por una ética de la justicia, es decir, por una ética claramente establecida a través de códigos jurídicos, legales e incluso en muchos casos de carácter religioso, como en el caso de los 10 mandamientos de la ley de Dios, escritos y consignados y acatados por todo el pueblo de Israel. Y hay un espacio de lo privado donde lo que prima es el cuidado. Y el cuidado quiere decir el vínculo afectivo entre alguien que está preocupado por ayudar a crecer al otro y alguien que establece un vínculo de correlación con ese otro y por lo tanto de compromiso. Esta parte es muy interesante. Miren, cuando hay un buen cuidado, las personas tienden a hacer menos maldades. Cuando alguien tiene mucha gente que la quiere, tiende a ser más buena. Y tiende a ser más buena porque es que lo bueno en la vida es que lo quieran a uno. Y hacerle maldades a los otros no es útil para que lo quieran a uno. Entonces resulta que un niño que está rodeado de mucho afecto, de verdad, que se siente seguro, que siente que sus papás son buena gentes con él, que siente que los amigos lo quieren y lo admiran, pues es una persona mucho menos propensa a lastimarlos, porque entonces se los va a echar de enemigos. Mientras que si hay alguien a quien nadie quiere, puede hacer todas las maldades porque él no tiene compromisos con nadie. De alguna manera, la conciencia ética, la conciencia de hacer el bien, de ser bueno, de autoprotegerse además, surge justamente de la cantidad y fortaleza de vínculos que se establezcan. Esto es lo que determina el concepto del cuidado. El cuidado no es simplemente una actitud, como dijéramos, benefactora, de venga a ver, yo se lo cuido y entonces se lo cuido quiere decir que hago una cantidad de cosas de caridad. No, goza tanto el cuidado como el cuidador. Y esto es una cosa supremamente importante en la vida escolar, que es el desarrollo de esta dinámica del cuidado. La escuela tiene una característica muy interesante y es que hace parte de lo público y hace parte de lo privado. Por un lado, la escuela, digamos, es la primera institución social en la cual yo soy ciudadano, ejerzo la ciudadanía, porque de alguna manera cuando entro al preescolar, un
niñito de 5 años que ingresa por primera vez a la escuela, por primera vez es igual ante la ley con otros. Es decir, eso significa que no le puede dar hambre a cualquier hora, sino que cuando uno entra al preescolar, uno le da hambre a la misma hora que a todos los demás niños, y a esa hora se abre la lonchera. Hay unos horarios que cumplimos todos. Ese niño empieza a ser regulado de alguna manera para vivir en comunidad y para acogerse a unas cosas que convienen a todos, no solo a su gusto, a su egoísmo y a su necesidad. En este sentido, la escuela establece un marco normativo, y infortunadamente lo han llamado manuales de convivencia, que en última se convirtieron en muchos casos en unos reglamentos más duros que el Código Penal. Finalmente el manual de convivencia regula la convivencia de todos y es la norma escrita, pero más allá de eso la escuela sigue siendo un espacio muy privado, en la medida en que yo no le puedo aplicar exactamente la misma fórmula a todos los niños, y eso lo tienen que empezar a considerar los maestros y las maestras, porque muchas veces ellos y ellas sin querer empiezan a generar enormes conflictos escolares. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay un niño o 2 o 3 en un salón que no aprenden, que no tienen la facilidad y la habilidad para aprender en segundo de primaria a escribir unos textos que la maestra les pone en su casa como tarea. Y entonces ella los castiga todos los días, porque según ella, la tarea es para todos, todos tienen que cumplir la tarea exactamente del mismo modo, pero ella no está considerando la situación, la circunstancia y el contexto de esos 3 niños que a lo mejor tienen algún problema de aprendizaje, que a lo mejor tienen algún problema de sensorial, no ven bien, no escuchan bien, o que tienen un problema emocional grave durante un periodo de tiempo porque han sido abandonados por su papá o porque su mamá se fue a trabajar a otro lado y la ven muy poco, o porque murió alguien en la familia, y la maestra no considera eso porque ella se siente en solamente la órbita de lo público, es decir, como un juez que aplica una ley escrita, pero no está en ese momento en la óptica del cuidado, donde ella tiene que asumir un rol un poco diferente, que es decir, ¿y a este niño qué le pasa? ¿Yo cómo lo trato? ¿Cómo trato a cada uno de mis niños y de mis alumnos de acuerdo a cómo lo necesita? ¿Cómo genero yo formas de circulación del afecto y de los vínculos para que los niños se cuiden unos a otros? ¿Cómo hago yo para generar grupos de trabajo, por ejemplo, que le ayuden al niño que va un poco más atrasado? ¿Cómo averiguo yo qué es lo que más le gusta a un niño? Esto es ponerse en la óptica del cuidado, y esta es la otra dimensión de la escuela, de manera que si unos muchachos hacen un caos y deciden tomarse un colegio, hombre, ahí hay unos elementos del derecho que hay que mirar. Son muchachos grandes, son ya de bachillerato, están violentando el derecho de los otros. Tendría uno que ver si de verdad ha sido iniciativa de ellos o es que por debajo de cuerda hay alguien que los está uchando para hacer cosas que agredan a los demás muchachos. Pero es que antes de que ocurra eso, seguramente ha habido muchos síntomas, y muchos síntomas que a lo mejor están en el no cumplimiento de las normas que todo el mundo debería cumplir. No puede un chico salir a romper todos los pupitres del colegio y tirarlos del segundo piso. No puede, porque en ese momento tenemos que ubicarnos en la óptica de lo público. Es decir, está dañando lo que es de todos. Por esto, generar dinámicas del cuidado en la escuela es una forma muy importante para tener que movernos un poco menos en las ópticas del castigo convencional que se hace por la vía de esa ética de la justicia. Si nosotros empezamos a desarrollar un modelo claro, podemos ver que el cuidado empieza por el cuidado de sí mismo, el cuidado del cuerpo. Y entonces vamos a encontrar que el cuidado del cuerpo implica generar en los niños una conciencia sobre el aseo personal, sobre el cuidado de su fisiología. Eso significa
de no consumir cosas que les hacen daño, que va desde demasiada morcilla hasta drogas alucinógenas, o alcohol, o tabaco. Eso es el autocuidado del cuerpo, pero además no es solo en la medida negativa de que no me haga daño, es reconocer las maravillas de mi cuerpo, ver todo lo que soy capaz de hacer con el cuerpo. Para los muchachos que tienen habilidad deportiva, para los muchachos que tienen habilidades artísticas, para los que cantan, para los que son muy lindos. Todo esto va en una dirección de generar ese cuidado, que no puede llegar al nivel pues de un narcisismo en el que solamente tengo el espejo, sino simplemente que mi cuerpo es mi herramienta. Y ese cuidado del cuerpo además implica unos elementos de estética. Hay muchachos y chicas que uno no entiende cómo hacen para esmerarse tanto en volverse feos. Es como si estuvieran buscando ser rechazados por los demás. Y no hay en la escuela muchas veces la reflexión alrededor de eso, simplemente se los tolera, como está de moda la tolerancia, pues tolerémoslos, pero no hay una reflexión. ¿Por qué los muchachos se ponen piercings? ¿Por qué se tatúan? Todo esto hace parte de una reflexión importante que hacer, que no es sanción, que no es decir aquí en este colegio están prohibidos los piercings, o aquí en este colegio está prohibido el tatuaje, o está prohibido peluquearse de esta o aquella forma. No. Es la reflexión, porque reflexionar sobre el propio cuerpo permite apropiarse de sí mismo. Pero también esto tiene que ver con todos los elementos de la salud y tiene que ver con una cosa muy importante, y es que los chicos, por ejemplo, pueden crear en los colegios y los consejos directivos comités de participación para mirar, por ejemplo, peligros inminentes que surjan en las instalaciones. No sé, puede romperse un vidrio y alguien tiene que ocuparse de que los fragmentos sean recogidos, porque si no alguien se puede romper una vena, una arteria, morirse. La vida es un elemento sustancial y la vida circula inicialmente por el cuerpo. Pero también hay el cuidado de la mente, y el cuidado de la mente tiene que ver con todo el mundo de la academia, tiene que ver con toda la capacidad de desarrollo intelectual que cada uno de los muchachos y de las niñas de un colegio tienen. Cada uno tiene talentos extraordinarios. No hay niños que no tengan un talento especial, o una capacidad, o una potencialidad, como ustedes lo quieran llamar. Hay que descubrirlos, hay que explorarlos, y hay que cultivarlos, y hay que cuidarlos. Si descubrimos un gran talento, hay que cuidarlo. Y esa es la tarea del maestro. La tarea del maestro es cuidar esos talentos, explotarlos en el buen sentido de la palabra, que den todo lo que pueden. Y tendremos muchachos mucho más seguros de sí mismos y mucho mejores entre sí. Pero además tenemos que pasar al cuidado del otro. Los chicos tienen que aprender a cuidarse entre ellos. Hay que volver a fomentar en la escuela la discusión sobre la amistad. ¿Qué es el buen amigo? El buen amigo es aquel que me cuida y es cuidado por mí. Eso es lo que establece una amistad estrecha. Yo cuido al otro, no lo juzgo, lo cuido. El buen amigo no juzga al otro, lo cuida. El buen amigo no le dice al otro que lo va a castigar o que lo va a delatar frente a las autoridades porque está consumiendo marihuana. No, el buen amigo le dice al otro, mira, yo creo que te la estás embarrando, pero no lo juzga. No le dice, no me meto más con usted, no voy a ser más su amigo. No, justamente eso es lo lindo de la amistad. Entonces hay que fomentar la amistad, y la amistad se inscribe exactamente en la ética del cuidado. De igual manera, hay que mejorar mucho las relaciones de cuidado de los grandes por los chiquitos, porque así los chiquitos les toman afecto a los grandes, y el afecto que el chiquito le tiene al grande redime al grande. Eso es muy interesante. Un muchacho que descubre que un muchachito de primero de primaria lo ha convertido en su ídolo porque lo protege, es un muchacho que cada vez se va a sentir más obligado con ese niño a ser buena persona. Le va a dar pena con el niño hacer cosas malas. Y esto, generado como una dinámica escolar, cambia las perspectivas de la disciplina. En vez de esas disciplinas absolutamente férreas, autoritarias, vamos generando unas dinámicas de compartir,
de complicidad, de solidaridad, de crecimiento, de generación de una escuela que es de todos. Desde luego hay que cuidar lo que es de todos. Y estas son las instalaciones del colegio. Las instalaciones del colegio no pueden ser sometidas a un vandalismo perpetuo. Hay que cuidarlas, hay que cuidar los salones, los muebles, los laboratorios, los computadores, la limpieza, la estética, los jardines. Y realmente un colegio en el que uno entra y ve que el colegio está cuidado, ya le da a uno la sensación de que ahí hay una buena educación. Yo creo que el mantenimiento, que la presencia, que el cuidado de la planta física es el primer signo del clima de una organización. Sobre todo si ese cuidado ha sido asumido. Hay un elemento adicional del cuidado que es el cuidado de la palabra. Yo les daría mucha importancia a esto porque esto tiene mucho que ver con nuestros mecanismos de solución de conflictos. Es muy grave una institución en la cual no hay confianza y en la cual no nos creemos unos a otros porque no tenemos cuidado de respetar nuestra palabra. Comprometer la palabra debería ser el primer signo de una sociedad o de un grupo armado sobre el respeto. En las épocas de los caballeros feudales, una de las normas fundamentales de caballerosidad era el respeto por la palabra empeñada. Qué importante es esto cuando nosotros nos podemos sentar con unos muchachos y darles la palabra. Te doy mi palabra, y que el muchacho sienta que me puede creer como maestro, que me puede creer como rector, y que cuando yo le doy la palabra es suficiente, que no necesita pedirme un documento firmado, sellado y puesto en notaría, y viceversa. Que cuando el muchacho a mí me dice algo, yo sea capaz de creerle. Que cuando me dice que no pudo hacer la tarea porque tuvo un inconveniente, porque se quedó dormido, yo le crea y le diga, ¿y entonces para cuándo me la traes? Y él me pueda decir, le doy mi palabra, profe, que se la traigo para mañana. Y le doy mi palabra, es un compromiso absolutamente serio. Esto es muy importante y esto lo hemos perdido. Y son cosas que hasta cierto punto son sencillas. Pero es que cuando la comunidad no le cree, cuando los niños no le creen al papá porque el papá les miente, cuando no le creen a los maestros porque los maestros, no digamos que les mienten, pero tampoco se los toman tan en serio. Entonces les prometen que los van a llevar a un paseo, pero luego dicen, no, yo nunca les dije eso, porque eso era si ustedes se portaban bien, pero entonces como, y les cambian las reglas. Cuando los políticos dan una palabra y después se arrepienten de ella. Cuando en las comunidades ocurren tantas cosas y a nadie le podemos creer, tenemos una sociedad absolutamente propensa al conflicto y propensa a la violencia. Porque yo no puedo creer, entonces tengo que imponer por la fuerza lo que hubiera bastado a través de la palabra. Entonces fíjense ustedes cómo hablar de la ética del cuidado en torno a la palabra ya es toda una revolución escolar, es toda una reconstrucción de esta cosa fundamental entre seres humanos, que es la capacidad de confiar unos en otros. La confianza es la base de la construcción de una comunidad en la cual las diferencias se resuelvan a través de la palabra, del argumento, del razonamiento y no a través de los actos de fuerza. Espero que estas ideas que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes a través de este medio audiovisual les sirva para animar sus discusiones, para iniciar nuevas reflexiones, para motivar a su comunidad escolar a buscar otras formas de convivencia basadas en elementos humanos. Que ojalá estas ideas sean un punto de partida para revelarse en forma clara frente a prácticas que nos han hecho creer
que son las prácticas normales de una sociedad, como es la práctica de violentarse, de someter a los otros al silencio, de ignorar al otro como un contradictor válido, de poder controvertir sin odiarse. Yo creo que esta es una reflexión que deberíamos hacernos todos, porque sobre esto está montada la calidad de la educación. Si esto se da, no sería muy grave que sacáramos malos puntajes en algunas pruebas. Lo grave es cuando esto no está. Lo grave es cuando esto no está, porque ni los mejores puntajes harán que la gente sea mejor. Lo ideal, desde luego, es que dentro de un clima mucho más humano, mucho más respetuoso, mucho más racional, lo ideal es que allí se creen climas absolutamente positivos para aprender. No me cabe la menor duda, y eso lo digo por mi experiencia, que un colegio en el que hay un clima de estos, donde las cosas se resuelven así, donde se puede trabajar en grupo, donde se puede confiar en los demás, es un colegio donde se aprende también mucho más el contacto con la cultura y por supuesto se obtienen muy altos puntajes. Muchas gracias y les deseo lo mejor para este año. Gracias a todos y a todas por escucharnos hoy. Y los invitamos a poner ya en marcha la propuesta de la ética del cuidado y el cuidado de la escuela.